Seguimos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hoy en este día. También seguimos celebrando su muerte, su sepultura y su resurrección. Y también seguimos anunciando su segunda venida al participar de estos emblemas que Él nos ha dejado, el único memorial que nos pide Cristo que recordemos en su nombre, en su memoria. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes hoy en este día. Que Dios les siga bendiciendo. Aquellos también que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios también les siga proporcionando los medios para que puedan sintonizarse de esa manera y así también seguir escudriñando de la palabra de Dios. Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial hoy en esta mañana de poder seguir reunidos como su iglesia, y vamos a continuar con la segunda parte del sermón que comenzamos la semana pasada. ¿Qué tanto damos gracias a Dios? How much do we give thanks to our Lord God Almighty? Y nuestros versículos bases, hermanos, estaban en Salmos 103, del 1 al 5, que ya leíamos la semana pasada también. Psalms 103, 1 through 5, y donde nos habla, hermanos, David acerca de todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús cuando venimos también nosotros a ser parte de su reino. Leíamos también en 1 Tesalonicenses 5:18 para recordar también 1 Thessalonians 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir, hermanos y amigos, en esta mañana. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en este día por esta grandiosa bendición de seguir alabándote en espíritu y en verdad, unidos como iglesia tuya, Señor, para participar también de estos emblemas, Señor, que nos recuerdan ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que sigas estando aquí entre nosotros, en nuestra comunión, Señor, aquí como iglesia tuya, y que sigas siendo el invitado número uno, Señor. Pedimos también por aquellos que quieren seguirse acercando a tu evangelio, Señor, para que lo puedan comprender de la manera que ya lo hemos entendido, aquellos que hemos sido bautizados, Señor, para que venga esa plena certidumbre también en sus corazones y te acepten como su Salvador, Señor. En esta mañana también pido que me des palabras fáciles de exponer, Señor, que todos salgamos edificados y que podamos ponerlas en práctica cada día de nuestras vidas. Sé con todos aquellos que siguen enfermos y convalecientes, Señor, en especial nuestra hermana Ramona, también que se sigue sintiendo mal, Señor, que tú la levantes y la recuperes, al igual que a todos nuestros demás hermanos que se nos pasan de nuestra mente, Señor. Sé con ellos, recupérales, tú sabes quiénes son y puedan seguir adelante. Pedimos también por a nuestro hermano Eligio y nuestra hermana Natalie, Señor, que han comenzado su vida como una sola carne, Señor, desde ayer. Que tú les sigas bendiciendo, Señor, y les sigas dando sabiduría para que ese amor que tú ya les has dado en sus corazones se siga cultivando y siga creciendo, Señor, hasta el día en que estemos cara a cara ante ti, Señor. En esta mañana también seguimos pidiendo por todos aquellos que se siguen enlistando en las Fuerzas Armadas, en especial nuestro hermano Ray, que acaba hoy de comenzar su vida nueva en Cristo, Señor, y que le cuides donde quiera que vaya, y al igual que todos aquellos hermanos en Cristo que siguen enlistados en las Fuerzas Armadas de este país. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, y permítenos continuar en este camino, peleando esta buena batalla de la fe, hasta el día en que tu Hijo venga por segunda vez. Sigue ayudándonos en todos los planes que tenemos con nuestra congregación hermana, ahí en la 9202 Blackwoods Trail, Señor, para que
podamos seguir en esta unificación con estos planes y que todo sea para la honra y para la gloria tuya, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Hablábamos, hermanos, de este imperativo de ser agradecidos. Decíamos que es un deber de todo cristiano, no es algo opcional, como diríamos ahí en 1 Tesalonicenses 5:18, 1 Thessalonians 5:18, ¿verdad? Y algunos otros versículos que también meditamos en ellos. Veíamos también en el punto número 2 que el Señor es enemigo de la ingratitud. Our God is enemy of ingratitude. Veíamos, hermanos, cómo el pueblo israelita bien pronto se olvidó de las obras de Dios cuando Él los saca de esa esclavitud allá en Egipto. Como leíamos en Salmos 106:13, Psalms 106 verse 13. Veíamos también el caso de los leprosos. ¿Fueron qué? 10, y nada más uno regresó a dar gracias, 10%. ¿Será eso también lo que ocurre hoy en nuestra vida, hermanos, como cristianos, como iglesia? Ojalá que no sea así, ¿verdad? Decíamos que a veces pensamos que nos merecemos lo que Dios nos da y no somos agradecidos. Y también enfatizamos que por eso entendemos que venimos a adorar a Dios para agradecerle todo. Y ahí nos quedábamos, hermanos, con ese pensamiento y hacía una pregunta antes de terminar la semana pasada. Preguntaba yo, ¿conocemos a Dios realmente? Do we really know God? That was a question I left you with last week. Espero que hayamos pensado en ello para estar aquí hoy en este día que Dios nos permitió llegar con bienestar. Pero vamos a continuar, hermanos, hoy, en esta mañana, con la segunda parte. Punto número 3. La gratitud a Dios del pueblo de Israel por medio de las fiestas que Dios les instituyó. Vamos a meditar en ello. The gratitude to God of the people of Israel, through which the feast that they celebrated, that they gave to God. El pueblo de Israel celebraba anualmente varias fiestas religiosas que fueron instituidas por Dios con el propósito de recordar lo que había hecho a su favor. Y vemos que eran varias, ¿verdad? Numerosas. Estas fiestas eran santas convocaciones, también eran días de reposo bajo la ley antigua, de fervor religioso y elevación espiritual. El fundamento de todas ellas era una intervención providencial de Dios para el bien de la nación. Las principales de estas fiestas, hermanos, eran las siguientes. Vamos a ver algunas de ellas, las más importantes, ¿verdad? Entre ellas vamos a comenzar con la Pascua, the Passover. Con ella se conmemoraba la liberación del pueblo judío de Egipto, donde habían estado como siervos durante 430 años. Esta fiesta se inició la noche que salieron de Egipto. Sacrificaron un cordero que no tenía defecto alguno, tomaron de esa sangre del cordero y mancharon los dinteles de las puertas de sus casas como protección contra el ángel destructor que vendría a hacer juicio, es decir, quitar a todo primogénito de ahí del pueblo egipcio. Comieron del cordero con panes sin levadura, ya que no había tiempo para que la masa se leudase. Era el tipo de lo que iba a venir, ¿verdad? Cuando celebramos la cena del Señor, el antitipo. Eso era algo, hermanos, pan sin levadura. No había tiempo para que la masa se leudase. Usualmente la masa se deja, ¿verdad? Que agarre su forma, se leude y entonces sí se hacen los panes, lo que sea. Esto era muy diferente. Eran hierbas también amargas que representaban también los sufrimientos de Egipto. También se ponían esa ropa para prepararse para celebrar la Pascua. Lo mismo las sandalias, el bordón en la mano,
sugiriendo que había urgencia en salir de Egipto. Estén listos, porque hoy a medianoche va a llegar ese ángel y luego ustedes van a partir. No, pues echamos una siestecita y luego partiremos. No había tiempo para eso, ¿verdad? Los judíos fueron instruidos a celebrar anualmente esta fiesta, cada año. La Pascua, símbolo de liberación, representaba a Cristo, el Cordero que se iba a inmolar. Se celebraba según nuestro calendario, fíjense, a fines de marzo y principios de abril. El día 14 del mes llamado Nisan, primer mes del año judío en su calendario religioso. El propósito de esta fiesta era darle gracias a Dios por haberlo sacado de la esclavitud egipcia. ¿Y qué aplicación hay de ello en nuestras vidas? Dios también, le damos gracias a Dios que nos sacó de nuestra vida antigua, de esa esclavitud bajo la cual estábamos, bajo el poder de Satanás que nos tenía bien cegados, bien ciegos, bien vendados los ojos, bien apretado acá atrás, ¿verdad? Para que no nos pudiésemos quitar esa venda. Pero gracias a Cristo dice que el velo es quitado. Gracias a Cristo estamos ahora celebrando ya no la Pascua antigua, sino la nueva, de panes sin levadura, representando el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Otra fiesta que se celebraba era la de Pentecostés, Pentecost. Esta fiesta se tenía 50 días después de la Pascua. Se empezaba a contar desde ese día, el siguiente día de la Pascua. Comenzaba en un sábado y luego terminaba el 50º día, el domingo. Caía en el primer día del Señor. Desde el siglo II a.C., hermanos, Pentecostés se asociaba con la entrega de la ley a Moisés allá en el Sinaí. Y también con la cosecha de los primeros frutos del campo. De ahí viene la fiesta de los primeros frutos, right? The first fruits. Lo que le daban a Dios tenía que ser lo mejor. Al igual que nosotros, venimos a darle lo mejor de nuestro servicio, fruto de labios que confiesa su nombre. Es lo que venimos a hacer aquí, a darle gracias a Dios, a darle los primeros frutos. Caía en el tercer mes del calendario religioso judío. Este se llamaba el mes de Sivan, con una B de vaca, Sivan. Ahí caía, hermanos, el Pentecostés, equivalente a nuestro mes de junio, fíjense, de June. Se celebraba, hermanos, Pentecostés, o la Iglesia de Cristo se celebró, hermanos, su institución fue en un junio, fíjense, de aquellos años, ¿verdad? Año 33. Ahí se celebraba, caía en el tercer mes del calendario religioso. La fiesta se tenía en el día 6 específicamente de ese mes, del mes de Sivan. Fue en este día en que descendió el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, sobre los discípulos de Cristo, principiando así la iglesia de Cristo. Ahí está el principio de la iglesia de Cristo, de su iglesia. No había denominaciones, no había que la iglesia de San Pedro, que la iglesia metodista, que la iglesia bautista, que la iglesia, ¿verdad?, de la que ustedes quieran poner el nombre, porque ninguno de esos hombres murió por su iglesia más que Cristo. Murieron después los apóstoles, sí, pero hermanos, el que pagó su sangre preciosa, sin mancha, sin pecado, fue Cristo. Todos los demás tuvieron pecado, estaban bajo pecado, ¿verdad?, incluyendo los apóstoles. Ahí empieza, hermanos, cuando fueron bautizados, dice la palabra de Dios en Hechos 2:41, ¿como cuántas personas? Como 3,000 personas. Vamos a leer, hermanos, dice ahí Hechos 2, capítulo 41, Acts 2:41. Ahí es el comienzo del cuerpo de Cristo. Dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 200 quizás quepan aquí, ¿verdad? Imagínense cuántas veces más, ¿verdad? Cuántos edificios de estos no se hubieran llenado en aquel día, ¿verdad? Esta fiesta tenía
se tenía el día 10 del mes de Tishri, ¿verdad? Perdón, vamos a la siguiente fiesta. El día de la expiación, otra fiesta, el día de la expiación. Esta fiesta, ahora sí, se tenía, hermanos, el día 10 del mes de Tishri. Tishri, así como se oye, T-I-S-H-R-I, que es nuestro octubre, fíjense, October. El día de la expiación caía en octubre, el día 10 del mes. En esta fiesta se tomaban 2 machos cabríos, sobre ambos colocaba el sumo sacerdote sus manos, indicando que se transferían los pecados del pueblo sobre ellos. Es lo que significa expiación, transferir literalmente los pecados de alguien sobre alguien más. ¿Ven? Tiene sentido. Uno era sacrificado y de su sangre el sumo sacerdote colocaba allí en el lugar santísimo un tazón lleno de esta sangre. Era un sacrificio por los pecados de ignorancia, no adrede. Porque cuando haces algo adrede, no hay expiación. Así también no hay en nuestros días. Cuando hacemos algo adrede y luego queremos pedirle a Dios perdón, imaginémonos qué locura, ¿verdad? Lo estamos haciendo adrede, conociendo, y todavía sí queremos pedirle a Dios perdón, imagínense. Por eso eran los pecados de ignorancia. Muy importante esa palabrita. Del pueblo y también del sumo sacerdote. Esto es por aquellos pecados que había cometido el pueblo sin darse cuenta. El macho cabrío que quedaba vivo era llevado después al desierto, se le ponían las manos, ¿verdad? Que allí se perdiese y no pudiese regresar al sitio de donde fue llevado. Los pecados del pueblo eran transferidos a ese macho cabrío y luego se dejaba ir por el desierto. Había esa expiación. Ambos machos cabríos representaban el perdón de Dios. El sacrificado representaba sustitución, ¿verdad?, que es propiciación. Y el que era dejado perdido en el desierto representaba el perdón de Dios, la expiación. Dios se había olvidado de los pecados del pueblo y no los recordaría más hasta el próximo año. Una vez más se hacía esta fiesta de la expiación, se celebraba. De ahí el término chivo expiatorio. Otra fiesta, número 4, la fiesta de los tabernáculos, the tabernacles. Esta se tenía también en el mes de Tishri. Y otra vez, todas estas fiestas se le daban las gracias a Dios para recordar, tienes que ser agradecido. Y a veces también nosotros se nos olvida esto. Qué bueno que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Y amén. Yo no quisiera estar bajo el Antiguo Testamento, hermanos, todavía. Gracias. Pero a veces, hermanos, si entendiésemos realmente el contexto de estas fiestas, quizás nos pondríamos a pensar realmente qué tanto debemos de estar agradecidos ante nuestro Dios. ¿Qué tanto? Los tabernáculos, estas se tenían también en el mes de Tishri, que es nuestro octubre, pero eran los días del 15 al 21. 15 al 21, 7 días en total, si usted los cuenta, 15, 16, 17, 18. 7 días, hermanos, la fiesta de los tabernáculos. Durante esta semana, todos los judíos vivían en unas enramadas hechas en el patio de sus casas. Afuera de sus casas se hacían unas enramadas que representaban los tabernáculos. El tabernáculo, ¿verdad?, que fue en el desierto mientras que se construía el templo. Allá afuera, es decir, como una tienda de campaña, ¿verdad?, pero de una manera muy diferente. Eran enramadas con ramas hechas ahí en el patio de sus casas. Representaba el tiempo que anduvieron también en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años, fíjense, 40 años dando vueltas por su rebeldía, por su dura cerviz. 40 años. Hubieran estado, hermanos, ahí luego entraron a la tierra prometida, pero por su rebeldía. A veces también así nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Dios nos quiere bendecir, nos quiere dar,
todo, y nosotros, yo lo voy a hacer como yo quiera porque soy Jorge Chávez. En vez de aceptarle, Dios, te doy el mando, tú haz lo que quieras. Cantamos el himno, ¿no? Haz lo que quieras de mi Señor, pero realmente pensamos en lo que estamos cantando. Tú el alfarero, ¿qué? Yo el barro soy. Y a veces, no, así no me gusta, déjame ayudarte, no, ya, porque a mí no me gusta la forma que me estás moldeando. Mejor no cantemos el himno si pensamos así. En este caso, hermanos, yo les quería recordar, acuérdense que fueron peregrinos, que no tenían nada permanente, que no había templo todavía. Ahí era el lugar. Tabernáculo significa lugar de reunión. Que ahí se encontraba la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Y quién entraba? Moisés, primeramente. ¿Se acuerdan? Moisés le permitía hablar con Dios. Cuando entramos dice que bajaba esa nube y todo el pueblo salía y estaba temblando también el pueblo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Hoy aquí está Dios entre nosotros y a veces no nos damos cuenta de ello. Somos el templo ahora del Espíritu Santo cuando nos bautizamos y ahí vive Dios en nosotros. Qué grande privilegio. Para los judíos era un recordatorio de la fiel providencia de Dios, por medio de la cual todas sus necesidades fundamentales fueron suplidas. Luego había otra celebración también, hermanos, el sábado, el día de reposo, ante otra vez la ley judía, bajo la ley judía. Ya no nos toca a nosotros, ¿verdad? Pero ellos debían de guardar el sábado. Este día era fundamentalmente un día de reposo, reposar todo el día. El hecho de que en él se prohibía cocinar, fíjense, no podían cocinar las hermanas, ahora sí unos tamalitos y unos frijoles, no había nada. Bueno, ellos no usan tamales ni frijoles, pero no se podía cocinar, se tenía que preparar desde el día antes lo que se iba a comer para el día de reposo, ¿ven? Y ahora nosotros, hermanos, no nos preparamos tampoco de esta manera para, podemos decir, reposar hoy en su día, reposar entre hermanos en Cristo, comiendo la fiesta espiritual. ¿Qué mejor que ello? Nos debemos también de preparar. Y a veces usamos el domingo como que dicen aquí, Sunday Fun Day, dicen aquí, ¿verdad? El domingo es un día de tener fiesta, de tener alegría, de tener, etcétera, ir a pasear y etcétera, etcétera. En vez de darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, en su día. Para ellos era el sábado, la recordatoria de la fiel providencia de Dios y todo lo que les suplía. Para el bienestar, hermanos, el hecho de que en él se prohibía cocinar, como decía, significaba que Dios les iba a suplir todas sus necesidades sin tener que preocuparse por ellas. Además, era el día en el cual Dios había reposado de su gloriosa creación. ¿No dice la Biblia que en el sexto día reposó Dios de todo lo que creó? Para la existencia y el bienestar del ser humano, otra vez enfatizando. Y todas estas fiestas, hermanos y amigos, eran muy importantes para los judíos por varias razones. Una de ellas es que les hacía pensar en sus raíces, en sus orígenes, empezando con la Pascua. Dios nos sacó de la esclavitud y se les tenía que enseñar a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Acuérdense de la Pascua. Hubo un tiempo, tristemente, en el periodo de israelita, cuando fueron cautivos por su rebelión, que se dejó de celebrar la Pascua. Imagínense, no había celebración. Imagínense, hermanos, que haya un tiempo que no podamos celebrar la cena del Señor. Imagínense, llegó el COVID y como que ay caray, ahí Satanás, ¿verdad? Claro, permitido por la mano de Dios. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Sí, no podemos hablarnos, no podemos comunicarnos, pues hallamos la manera, ¿verdad? Nos empezamos a congregar en nuestros hogares al principio, ¿se acuerdan? Algo muy diferente. Nunca lo habíamos hecho en tantos años. No me acuerdo todavía de la primera clase que les di. Hasta aquí se iba a quedar porque it took me back to the first century. Me llevó también, hermanos, al primer siglo.
de cómo estaban los hermanos reunidos en sus casas. Gracias a Dios, ahorita ya no pasemos persecución. Miren qué bendición. El clima está a 30 y tantos o 40 afuera, aquí está a 72. No tenemos frío, ¿no? No tenemos lluvia cayéndonos. Una gran bendición de Dios. Les hacía pensar en sus raíces. Nos hace pensar también nosotros en nuestras raíces, hablando de lo espiritual. Ya no, ¿de dónde vengo? Yo mexicano, de Jalapa de Veracruz. No, bueno, dominicano, somalí. No. Nos hace pensar en la raíz espiritual. Que somos siervos de Cristo, que venimos de esa descendencia espiritual, hijos de Abraham, pero en lo espiritual. La religión de ellos no había empezado con ellos, sino que tenía muchos años de historia en la cual las las intervenciones de Dios para el bienestar de ellos y sus antepasados eran sumamente notables y portentosas. Acuérdense, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Elohim. Cada una de estas fiestas tenía un significado muy especial. Otra vez, la Pascua hablaba de liberación. El Pentecostés, de la entrega de la palabra de Dios, de la ley y de los primeros frutos de la cosecha, ¿right? El día de la expiación, ¿de qué hablaba? ¿De qué le recordaba? Del perdón de todos los pecados de ignorancia. La fiesta de los tabernáculos, la preservación milagrosa de sus vidas por medio de la santa providencia de Dios durante los 40 años de peregrinación por el desierto. ¿Ven ustedes la importancia de todas ellas? Para el judío tenían que ir, sabían que tenían que ir y entendían que era algo, hermanos, que no se podían perder. Por eso ahí iba María y José. Iban a qué, no nada más al empadronamiento, pero iban a celebrar qué, la Pascua, el día de Pentecostés. Ahí empezaba todo, la Pascua, y luego de los panes y levadura, y luego el Pentecostés. Muy importante. Para nosotros es de tal importancia el venir a congregarnos, es la pregunta. Ojalá que sí. Gracias a Dios que ya no tenemos que matar chivitos ni becerritos. Imagínense si tuviéramos todavía que hacer eso y llegábamos tarde. Ay, pues ya todavía no mato al chivo, y ahora cómo se va a hacer la expiación, ¿no? Aquí en la red, que siempre llegamos tarde a todo. Me decía uno de los vecinos que fue a la boda, ¿verdad? George, ¿are we still on? Trabaja en Border Patrol. Sí, pues no parecía, miren. Él fue el primero que llegó, uno de los invitados. 2:45, no había nadie. No, ahorita llegamos, ahí vamos. Sí, pues tú no. Bueno, es que, pues ya sabes, yo aquí la tradición de Laredo, y pues nosotros como hispanos, como mexicanos, todos llegamos tarde, ¿verdad? Dice, bueno, a lo mejor no lo sabes porque tú no eres hispano, ¿verdad? Y pues, no, yo no, no, ya empezaron a llegar después. Imagínense si todavía celebrásemos todos los ritos del Antiguo Testamento, donde estuviéramos, ya Dios nos hubiera eliminado. El que Dios hubiese elegido como sumo sacerdote, bien muerto, jálenlo con el cordoncito. Por eso dejó el cordoncito, Jorge Chávez no llegó temprano, no lo hizo bien, no se preparó. Jálenlo, ya está bien muerto. ¿Ven? Gracias, Dios, por su misericordia, que no estoy bajo el antiguo pacto. En el caso de la acción de gracias también, hermanos, nosotros tenemos aquí esta celebración en los Estados Unidos. Un poquito de historia nada más. Hay evidencia de que el primer día de acción de gracias de parte de los peregrinos fue celebrado el 20 de diciembre, fíjense, de 1620, en agradecimiento a Dios por su llegada al continente. En el otoño del año siguiente, 1121, se celebró toda una semana de acción de gracias junto con los nativos o indios por la buena cosecha que Dios les había concedido. El 8 de julio de 1630, en la bahía de Massachusetts, se tuvo otro día de acción de gracias porque todos los barcos de Winthrop llegaron de Europa sin ningún percance. Siguieron dando gracias a Dios. El 12 de octubre de 1637, en el área de Nueva Inglaterra, se tuvo otro día de acción de gracias por la victoria que tuvieron sobre los indios Pequots
cuando fueron atacados por ellos. Ya hay algo de controversia en eso, si fue de gracias o esto o lo otro, pero es algo histórico nada más. El 18 de septiembre de 1639 se tuvo un día de acción de gracias en la colonia de Connecticut por la abundante cosecha que levantaron. La historia, hermanos, aquí del Día de Acción de Gracias en este país ha estado asociada, ¿verdad? O asociada con ese agradecimiento por haber llegado con vida al continente, la preservación de la vida en medio de los peligros del mar, por las cosechas que levantaron y amistad que hicieron con los indígenas, por la llegada feliz de toda una flota que venía de Europa sin que ninguno de los barcos se hundiera en el mar. Gracias, Dios, porque nos dejaste venir, llegar, por la protección que Dios les dio cuando fueron atacados por los indios, ¿verdad?, los nativos, etcétera, etcétera. No tiene que ver con alguna celebración pagana, religiosa en realidad. Nos juntamos, comemos, algunos no hacen pavo, está bien, hacen jamón, o ribs, o lo que quieran, pozole, ¿verdad? Pero se toma ese tiempo para darle gracias a Dios aquí en esta nación, ¿verdad? No hay trabajo tampoco, los negocios usualmente están cerrados, se cierran y se le da esa importancia. Nosotros como cristianos, claro, no debemos hacerlo nada más en noviembre, es cada día, cada primer día de la semana. Así como decía, hoy celebramos el nacimiento de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, celebramos y anunciamos su venida también. Cada primer día de la semana, no nada más una vez al año. Gracias a Dios por mandar a tu Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Gracias a Dios. Volviendo al Salmo 103, del 1 al 5, ya para terminar, hermanos, going back to Psalms 103, 1 through 5. ¿Qué razones tenía David para estar agradecido con Dios? ¿Qué dice el versículo 3? Que Dios le había perdonado sus pecados. God hath forgiven his sins. Él es quien perdona todas tus iniquidades. También el versículo 3 habla de que Dios le había sanado todas sus enfermedades, el que sana todas tus dolencias. Oramos a Dios cuando nos duele algo, ¿verdad? Tengo un dolor de cabeza, Dios, ayúdame, toma una pastillita, gracias a Dios, ya, ahorita ya me dejó estar aquí, ¿verdad? Al igual que a todos ustedes, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Acudimos a Él. Dios le había guardado también de la muerte a David. Dice el versículo 4, ¿qué dice? Verse 4, el que rescata del hoyo tu vida. Representa la muerte, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? Pues para el hoyo que hacen, ¿verdad? 6 pies bajo tierra. El que rescata del hoyo tu vida. Sabemos que estamos en Cristo, y si morimos en Cristo, amén. Es una gran bienaventuranza para el que muere en el Señor, no para el que no muere en el Señor. Si no ha sido bautizado y no ha sido añadido a su iglesia, cuidado, no hay esperanza de resurrección. También dice que él estaba agradecido. ¿Por qué? Versículo 4, porque le había dado bendiciones en abundancia. El que te corona, dice, de favores y misericordias. Corona, ¿se acuerdan que hablamos de las coronas hace unas semanas? Estéfanos, la guirnalda que se le ponían los vencedores allá de los Juegos Olímpicos, que luego se echaba pues ya a perder, ¿verdad? Porque eran hojitas, eventualmente se iba a secar. Pero la de nosotros no es una corona, dice Pablo, ¿qué? Corruptible, sino incorruptible. Es lo grandioso. El que te corona de favores y misericordias, especialmente la vida eterna. Versículo 5 también, David estaba agradecido porque Dios le había saciado de alegría. Saciado de alegría. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo quisiera volar. A veces tengo sueños que voy volando, no sé por qué, ¿no? Que voy volando, le hago así nomás y estoy volando. Quién sabe qué significa eso, ¿verdad? Pero se siente bonito el sueño. Voy volando, voy viendo todo por allá. Wow. Posiblemente, hermanos, la primera parte de este versículo debe ser traducido de la siguiente manera: el que harta de dicha tu existencia. A veces decimos que, ya estoy harto de este huerco, de esta niña, porque no me hace caso, ¿verdad? Imagínense que nos arte, pero
no de problemas, sino de dicha, de felicidad. El que harta de dicha tu existencia. Y finalmente dice el 5, lo que leíamos, el que de modo que te rejuvenezcas, ¿como qué? Como el águila. Dios te hace rejuvenecer. Dice el apóstol Pablo que aunque este cuerpo se desgasta todos los días y morimos cada día un poquito, el interior dice que se renueva, se renueva. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Cuando murió nuestra hermanita Sánchez, siempre le decía yo, le recordaba, hermana Sánchez, usted es la más joven de aquí. Amén. Usted es la más joven de aquí, hermanita. No se mortifique, esté tranquila, que usted va a descansar. ¿Con cuánta razón escribió el profeta Isaías en gratitud a Dios? Ya para terminar, en Isaías 40, 29 al 31. Isaías 40, 29 through 31, dice así ya para terminar: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Cuántos motivos para vivir siempre agradecidos con Dios, verdad? Ojalá que no se nos olvide venirle a dar esas gracias como pueblo, como iglesia. Es ahí donde tenemos esa comunión espiritual de la cual nos habla Juan, ahí en 1 Juan capítulo 1, del 1 en adelante al 10. Nos habla de esta comunión espiritual caminando en la luz, como Él está en la luz. ¿No quieres, amigo o amiga, empezar a darle gracias a Dios hoy como un hijo adoptivo de Él o una hija adoptiva de Él? Bautízate para el perdón de tus pecados, así como nuestro nuevo hermano Ray, el más reciente aquí en la letra, que estaba listo y dice: yo me quiero bautizar porque no sé qué me espera después. Hoy es el día de salvación, no sabes tú tampoco qué te espera. ¿Por qué no vienes mientras cantamos una invitación? Puesto en pie los que podamos hacerlo así. Le hacemos también la invitación a aquellos que siguen sintonizándose vía Facebook Live, si ya estás dispuesta a tomar ese paso decisivo. ¿Por qué no lo haces? Contáctanos de alguna manera para que Dios lo convierta en una realidad hoy en tu vida. Que el Señor les bendiga. God bless you all.